Quiero compartirles una palabra que ya los que están siguiéndonos en el Face vieron el título, que se llama Más allá del servicio, la proclamación. Somos llamados sin duda a servirle al Señor, pero más allá de ese servicio somos llamados a proclamar. Y yo quiero hablarlos hoy de esto. Les invito para que si tienen su Biblia, abran en el capítulo 8 de Hechos. Y ya dije, este mensaje pretende desafiar a los que lo escuchen, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, a cumplir con la misión. Y la misión es para todos los creyentes. Miren, como un preludio a la lectura del capítulo 8, de los versículos 26 en adelante, quiero decirles que mi vida, ya he hablado de un milagro, ¿no? Del milagro de la vida que nos ha dado el Señor a todos los que estamos aquí, que podemos decir y vamos a platicar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, si Dios nos presta la vida, a nuestros nietos, los que ya somos, no sé si bisnietos, pero pues yo sí quisiera casar a mi hijo, a mi nieto Santiago, a mis nietas de allá de Guadalajara y poder ver a mis bisnietos. ¿Quién sabe si el Señor me conceda eso? Pero platicarles, mira, cuando teníamos tanto tiempo, vivíamos en México, hubo una pandemia que duró un poco más de 2 años y platicarles, y nosotros somos sobrevivientes a eso. Ahora, hay un propósito de Dios. No me cabe la menor duda de que Dios tiene un propósito para ustedes que están aquí. Bueno, por lo menos hubo 3 personas que dijeron amén. Pero aunque usted no haya dicho amén, Dios tiene un propósito para su vida. Y yo dije, nuestra vida, hermanos, la vida del cristiano está llena de acontecimientos sobrenaturales. Miren, el que escribió el libro de los Hechos era un médico, era un hombre de ciencia. Y él es muy cuidadoso en ir anotando los detalles que son prodigios, son milagros, son cosas extraordinarias. ¿Y cómo puedes tú imaginarte que un hombre de ciencia, un médico como es el escritor del Evangelio San Lucas y también de este libro de Hechos, con un lente científico va señalando acontecimientos como los que vamos a ver hoy, que acompañaron a la vida de la iglesia y de los hermanos? Y yo puedo decir que en mi vida, por lo menos le platicaba a mi esposa, por lo menos 3 acontecimientos milagrosos han sucedido en mi vida. Una ocasión mi esposa y yo llevábamos a todos los niños después de una actividad en la iglesia, fue aquí en México. Y ya de ese tiempo el eje Lázaro Cárdenas era de un solo sentido, como es ahora, ¿verdad? Íbamos manejando por el eje Lázaro Cárdenas, pero de repente que íbamos, y además va de sur a norte, ¿no? Sí, los que saben un poquito de eso, va de sur a norte. Tú que manejas un Uber sabes perfectamente bien. Yo iba en de los carriles de en medio, tiene como 7 o 6 carriles ese eje. Y yo manejando, llevando a todos los niños de mis hermanos, a mis hijos pequeños, Jacob, y esto no lo hubiera contado Jacob, si no hubieses tenido ese milagro. Y de pronto, en vez de ir al sur, me vi manejando hacia el norte iba al norte, perdón, y después de ir al norte me vi manejando hacia el sur. ¿Cómo fue? Solo lo explico como que Dios nos libró de un accidente y fue un milagro. Normalmente y para salirse uno del eje central, de ese eje Lázaro Cárdenas es complicado. Pero mi esposa está aquí de testiga que dije, ¿cómo es posible que voy al sur si yo iba manejando por el eje central? Primer milagro, Dios nos libró a mi esposa, a mis hijos y a mis sobrinos, que eran muchos que iban en esa camioneta que yo iba manejando, nos libró de un accidente. Número 2, hermanos, aunque usted no lo crea, cuando era joven, jugaba en el equipo de la Facultad de Música. Eran muy malos para jugar y yo, sí, también malo, pero a lo mejor el menos malo que mis compañeros, que eran músicos, se dedicaban a tocar instrumentos nada más, a estudiar. Y en esa vez estábamos jugando en CEU en un partido y yo anoté un gol. Según mis compañeros anoté un gol del cual yo no me acordé cómo. Yo nada más me acuerdo que iba corriendo tratando de ganar el balón al portero y de ahí se me borró todo. No supe qué pasó.
y me felicitaron, ganamos 1-0 y yo anoté el gol. ¿Cómo fue ese gol? No sé. Lo único que sé es que iba corriendo a ganarle el balón al portero. Hermanos, algo sobrenatural. Y yo ese lapsus lo olvidé, no sé qué pasó. Y ahora entonces reconozco que el Señor me libró de algo milagroso, que algo me sucedió, pero que el Señor me libró. No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo cómo metí ese gol. Hermanos, fue un milagro del Señor. Y mis compañeros me felicitaron. El maestro de órgano, que era el que llevaba el equipo, me felicitó. Qué buen gol metiste. No me acuerdo cómo fue, no me acuerdo qué me pasó, qué sucedió conmigo, pero estoy seguro que Dios me libró de la muerte ahí también. Y el último acontecimiento que quiero platicar, cuando hubo una pausa en la pandemia, después de la primera ola grande, mi esposa y yo hicimos un viaje a visitar a su hermana y fuimos a la Huasteca, a Betty, que también en ocasiones nos sigue, la bendigo. Y a mí se me ocurrió meterme a un rápido en los ríos de la Huasteca, meterme al rápido junto con otros 2 jóvenes que tenían experiencia para hacerlo. Y digo, yo no me ahogo, pues en nadar voy aquí. Hermanos, ya me andaba. Confieso aquí que se iban a quedar sin pastor. Eso fue hace poco. Y el Señor me libró. ¿Cómo fue eso? Un milagro. Porque le dije, Señor, ayúdame. Le clamé al Señor ahí, le dije, ayúdame, Señor, no puedo. Sí, yo he nadado en una alberca, he nadado a la orilla del mar, pero es un rápido. Aunque hay clasificación del 1 al 5, era número 1, pero ya me andaba. Y yo entonces dije, Señor, si tú en estos acontecimientos milagrosos, de los que yo creo en los milagros, yo he vivido, yo he visto milagros, los he visto aquí en la iglesia, los he visto en mi vida, amados hermanos, pero si tú me has mantenido con vida es por algo, porque tienes un propósito para mi vida. Pero lo digo de mí y lo digo de ti también. Si tú estás aquí es porque el Señor tiene un propósito. Hermanos amados, qué pronto se les olvidó a los hermanos de la iglesia primitiva, después de que el Señor les dijo, espérense, van a recibir poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre vosotros, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pronto se les olvidó. Y en ese contexto es esta palabra. Vamos a ver Hechos 8. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Esto es palabra de Dios. Amén. He dicho que era una iglesia naciente.
que había perdido de vista la comisión que Dios les había dado. Estoy hablando de la iglesia de Jerusalén, hermanos, no de la iglesia Monte Sinaí, porque espero que usted y yo tengamos claro cuál es la comisión que Dios nos ha dado. Era una comunidad de fe, de amor y de compromiso que crecía por la gracia de Dios. Y al crecer enfrentaba problemas en su interior. Recuerden que una de las cosas que hacían eran comer juntos como comunidad. Pero recuerden que había crecido, hermano, como 2,000, 5,000. Era una iglesia ya de miles. Imagínense el problema de darle alimento a todos esos. Causó problemas, causó dificultades y también comentarios entre unos y otros, que unos eran desatendidos en el aspecto de la comida. Y Felipe es que aparece en escena. Fue llamado para servir a las mesas. Los 12 apóstoles no podían servir a las mesas, estaban discutiendo, estaban descuidando su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de los apóstoles? Orar y predicar la palabra y enseñar la palabra. Había que resolver el problema, pues muchos se quejaban del servicio a las mesas. Y esto lo encontramos en Hechos 6. Entonces deciden entre Pedro y los demás apóstoles lo que dice en el versículo 3 al 5 de Hechos 6. Dicen: busquen, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Subrayen esas características. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, escuche bien a quienes eligieron, a servir a las mesas, los 7 diáconos. Esteban, se agrega ahí, Lucas agrega, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 diáconos, y entre ellos figura Felipe, de quien estamos hablando hoy. Ahora, en el capítulo 8, que es el contexto de esto de esta historia bíblica que nos relata magistralmente Lucas, se señala que hubo una crisis que orilló a la iglesia a salir de Jerusalén. Muchos coinciden, y yo estoy de acuerdo, de que esta pandemia en sí, el COVID específicamente, es algo demoníaco, y yo estoy de acuerdo. Señor, reprenda a Satanás. Pero que Dios ha permitido la pandemia. Son dos cosas distintas. En este contexto del libro de los Hechos, el Señor permite que haya una persecución a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban en una santa tranquilidad, comodidad, comían juntos, había fe, había amor, les salían muy bien los convivios como nos salen a nosotros. Pero se habían olvidado de la gran comisión. Y entonces el Señor, no es quien los persigue el Señor, sino Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero el Señor permite la persecución. Y es a través de la persecución que el evangelio se expande. Los romanos fueron los que construyeron caminos, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma. Los romanos construyeron esos caminos para cobrar los impuestos y para tener bien cuidado. Esos tremendos romanos eran buenos para eso. Pero nunca se imaginaron que esos mismos caminos que construyeron iban a servir para que el evangelio de Dios corriera a todos lugares. Dale la honra y la gloria a Dios. ¿Ves? Los romanos lo hicieron con un propósito, pero el Señor tenía otro propósito. La persecución tenía un propósito, pero Dios tiene otro propósito. Lo que yo quiero dejar bien claro es que en esta pandemia
Dios tiene un propósito para nosotros. En medio de los milagros que hemos tenido, si yo les pregunto, a ver, aquí, los que estamos aquí, ¿estamos agradecidos con la vida, Dios? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Miren, voy a poner un testimonio así breve. Uno de los que les dio ya 2 veces COVID es Chuy. La primera vez se la pasó pues, descansando en su casa. Y la segunda vez, le digo, a ver Chuy, que te dio el Omicron, sí. Le duró horas la molestia. Si no 1 o 2 horas, ¿no, Chuy? 1 o 2 horas tu molestia de la garganta. Le dio la molestia de la garganta como dan el Omicron, pero se le quitó a las horas. ¿Qué es eso? Eso es un milagro de Dios. Eso es un don de Dios. Sí, a los que les ha dado Omicron dicen, es que me dio esto y esto. Yo lo único que tuve fue sudoración en las noches, que me tenía que quitar la camiseta, casi la podía exprimir y eso, pero no me dio dolor de cabeza, no tuve ninguna otra molestia y supe que tenía Omicron porque tuve la prudencia de ir a tomarme un examen. Bueno, me hice 2 porque cuando me hice el primero me dijeron no tiene, pero a los 15 minutos me llamó, señor, que siempre sí tiene, porque no se habían aparecido las 2 líneas, pero cuando se fue sí apareció la otra. Le dije, bueno, señorita, es algo muy serio, ¿cómo me dice esto? Entonces me tuve que ir a tomar otro para confirmar si tenía, y ya la doctora me dijo, nos vamos a esperar el tiempo necesario, que son 15 minutos, y me dice, usted tiene COVID. Y entonces yo a partir de ese momento iba a ir a los cumpleaños de mi nieto y ya dije, no voy a ir, aunque vine a eso, pero no voy a ir porque no quiero contagiar a nadie. Pero me di cuenta por eso, pero Dios sabe, y aquí está mi esposa, yo no tuve prácticamente ninguna, fui asintomático, lo único que tuve fue esa sudoración y una noche sí que pasé mal, pero fuera de eso no. ¿No es esto milagroso? Dios es un Dios de milagros, pero insisto, amados hermanos, habrá que entender qué es lo que quiere, qué es lo que demanda el Señor de nosotros. Esta crisis provocó en la iglesia que por fin todos los que habían estado en esa santa comunión y comodidad salieran de sus casas y empezaran a proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Y la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a florecer. Le doy la honra y la gloria a Dios. Y yo le pido a Dios que nos permita entender esa como una causa, una razón por la cual nos tiene con vida, para que proclamemos que hay un Salvador, para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por favor, aquí sí digan amén. En ese contexto aparece Felipe, quien desde entonces había tenido la iniciativa de predicar el mensaje, ¿no? Ya ustedes lean el contexto, y Felipe ya no se había limitado al servicio de las mesas. Lean esos capítulos 7 y 8 de ahorita no, ahorita pónganme atención, léanlo en su casa, se los dejo de tarea. Pero se van a dar cuenta que Felipe era alguien que empezó a hacer algo más que servir las mesas. ¿Qué es lo que estás haciendo tú por el Señor? Quizás digas, pastor, pues yo estoy muy agradecido, yo le alabo, tengo mi tiempo devocional, cumplo con mis ofrendas y diezmos, lo cual agradezco, y Dios te va a multiplicar, porque uno cree que los diezmos y las ofrendas son para el pastor. No, usted las entrega al Señor, y el Señor es quien te bendice, y bendice lo que haces, y prospera en todo, y uno lo da reconociendo que es el Señor quien lo bendice. Usted, en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho de manera sobrenatural en su vida, usted debe hacer más allá de lo que está haciendo, porque eso que está haciendo está bien, pero el Señor tiene un propósito más allá del servicio que está haciendo ahora, y lo entendió Felipe perfectamente. Entonces, en la vida de Felipe sucedieron varias cosas sobrenaturales que el evangelista se encarga de subrayar. Y yo digo, es que solo alguien que permite que el Espíritu lo guíe no va a fracasar en cumplir, hermano, el propósito de Dios, en compartir el mensaje de salvación, en triunfar y ser feliz en la vida. Porque creo que la felicidad radica en hacer lo que Dios te ha llamado que hagas
acá. Y he dicho que Dios habla de distintas formas, aún a través de ángeles. Y debemos ser sensibles a su voz, que Dios habla con voz audible, que Dios habla a través de signos, que Dios habla a través de la naturaleza y que usa distintas formas para hablarnos, que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros debemos afinar el oído para distinguir su voz. Felipe fue sensible para escuchar al ángel y distinguir su voz y obedecer la voz, porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer, ir más allá. Felipe entonces está en el desierto. ¿Cómo es posible que alguien escuche la voz y que esa voz le diga: vete al desierto, ahí el camino ya que va para el desierto? Va Felipe al camino y se encuentra un etíope, eunuco, funcionario de esta reina Cándace, una etíope, el cual estaba como secretario del tesoro en ese reino. Era el tesorero, este eunuco. Y habrá que hacer notar este detalle, que había ido a Jerusalén a adorar. Era una persona que se había convertido en prosélito, que había abrazado la fe judía. Y habrá que notar también que era alguien que era asiduo a la lectura, porque tenía un pergamino. ¿Cómo había llegado ese pergamino a África, a Etiopía? ¿Cómo había llegado, hermanos? Pues a través de algunas de las diásporas de los judíos, de las salidas de los judíos fuera. Pues siempre estuvo bajo persecución el pueblo hebreo, y en una de estas persecuciones llamadas diásporas, entonces esos pergaminos, esos rollos, y particularmente este rollo de Isaías, había llegado hasta las manos de este funcionario etíope. Iba leyendo en ese carro real. No cualquiera tenía un carro con siervos, pues era el secretario de Estado de Etiopía. Queda claro a mí que para el Señor no hay diferencias de nacionalidad, ni de raza, ni de cultura, ni de rango social, ni intelectual, ni económica. Que el Espíritu de Dios rompe barreras, abre puertas y sobre todo abre corazones. Y vemos este caso, como Felipe entonces está en algo sobrenatural, algo muy loco. Él está en Jerusalén y le dice el Señor: vea rumbo al desierto, ahí ese camino desértico, y no ve a nadie, pero de repente ese carruaje, y la voz le dice a Felipe: acércate ahí, y lo escucha que abre en ese pergamino, ese rollo que está leyendo, y que está leyendo al profeta Isaías. Y entonces el Espíritu lo impulsa para preguntarle: ¿entiendes lo que lees? Cuando uno se decide, escucha bien esto que voy a decir, cuando uno se decide hablar del Señor, el Señor pone palabras en tu boca. Cuando uno se decide a compartir la luz de Cristo, entonces el Señor te usa. Pero a lo mejor alguien dirá: pastor, pues necesitamos más que eso. Bueno, yo ya me estoy preparando, porque yo ya tengo el material que usted va a poder usar para compartir las verdades del Señor, y yo se los voy a compartir con mucho gusto a quien tenga ese desafío. El detalle es aquí que el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve. Felipe obedece, se acerca, le dice: acércate al carruaje. Él se acerca al carruaje, escucha lo que está leyendo arriba del carruaje. Yo creo que Felipe va caminando, corriendo ahí en el carruaje, pero escucha que está leyendo el profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunta. Y entonces empieza la conversación y le dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Hermanos, hay gente que no entiende lo que está sucediendo ahora, pero tú y yo estamos para explicarles que Dios tiene un propósito, hablarles de Cristo. Y entonces, amados hermanos, le dice, seguramente la conversación fue: pues yo te puedo explicar. Y le dice: pues sube al carruaje real.
y empieza a hablarle, a explicarle. La pregunta del eunuco es: ¿de quién habla este? ¿Isaías habla de sí mismo o habla de alguien más? Y le empieza a hablar de que esa palabra no es de Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. Todo el suplicio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la cruz, desde la fortaleza Antonia, cuando fue golpeado, cuando fue lacerado, cuando recibió esos tremendos latigazos, y cómo después tuvo que cargar la cruz y llevarla hasta el monte llamado de la calavera o el Calvario, y ahí, hermanos, fue traspasado por esos filosos clavos, y todo ese trayecto cómo sufrió y cómo derramó su sangre y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Le explicó acerca de la vida de Jesús el Salvador, y que todo esto que hizo fue por salvar a la humanidad. Y este hombre creyó, como hemos creído usted y yo, hermano. Dale la honra y la gloria al Señor. El Señor tenía un propósito para Felipe, como el Señor tiene un propósito para ti. ¿Cuánta gente hay que vive sin esperanza? ¿Cuánta gente ha muerto sin esperanza? En el funeral de Sergio Cortés, la gente estaba triste, sus hijos estaban tristes. Yo tuve que decirles: su papá Sergio está mejor que ustedes y que yo en este momento, porque él creyó en Jesucristo, fue bautizado, creyó en el Cordero inmolado en la cruz para darnos salvación. Y él, así como le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, y cumplió su palabra. Les digo que nuestro hermano Sergio está en los brazos de Abraham, en el seno de Abraham, disfrutando el paraíso con el Señor. Está libre de enfermedad, de angustia, de problemas. Terminé de predicar, salí y se acercaron sus hijos, uno de ellos, y me dijo: yo sabía que algo así había sucedido con mi papá, sentía eso, pero necesitaba que alguien me lo dijera. La gente necesita que tú le digas que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo le quiere perdonar y que Cristo viene por su iglesia. ¿Cómo no hemos aprendido nada de la historia? Hemos estudiado acerca de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. ¿No han aprendido los norteamericanos eso? ¿No han aprendido los rusos que una guerra lo único que trae es tristeza, destrucción, encarecimiento de las cosas? Por eso decía alguien: nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los nuevos dirigentes de esas naciones? Yo pensé que eran más inteligentes. Debemos aprender de la historia, que no trae nada bueno. Dios, espero que usted y yo estemos orando para que no reinicie una tercera guerra mundial, hermano. Pero todo esto nos habla de que la venida del Señor Jesús está cercana. Y hay gente que no tiene esperanza, pero quizás usted y yo estemos con el propósito Dios nos haya puesto para llevar esa luz, esa esperanza, ese mensaje de salvación. Felipe le predicó acerca de Jesús el Salvador y creyó el etíope. Pasaron en el desierto en medio de un oasis, y entonces ese hombre funcionario detuvo la caravana, los carros, les dijo: deténganse. Yo he creído. Y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces bajaron a las aguas y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Usted lea un poquito de historia que no está en la Biblia, pero se cree, según los historiadores, que una de las iglesias más grandes en el África nació, y el que fundó esa iglesia fue nada más y nada menos
que este hombre etíope, la honra y la gloria a Dios. Felipe no sabía que iba a trascender hasta el África ese mensaje y ese tiempo. ¿Qué sucedió con Felipe? Porque he dicho que su vida está llena de cosas extraordinarias. Dice que desapareció. Lea usted el capítulo 8. Dice que se desapareció. Yo lo leí. Les leí ese pasaje que desapareció. Que el Espíritu Santo se lo llevó. Yo les dije, iba de sur a norte en mi carro y de repente iba hacia el sur otra vez. Dios lo puede hacer. Van a decir, pastor, que no, hermanos, no estoy drogado ni loco, no. Creo en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que así como este testimonio que he contado, usted podría ponerse de pie y también declarar que Dios ha hecho maravillas y milagros. Yo los he visto en mi familia, los he visto en la iglesia y los quiero seguir viendo porque creo en el poder de Dios ahora, amados hermanos.